Porque aquí no se trata de que si es justo o no es justo. Por supuesto que tenemos que ver lo justo, si es justo o no es justo, pero también tenemos que ver si es sostenible o no. No puede ser que el señor presidente y su gabinete siempre quieran quitarle mérito a las cosas en las que ellos no están de acuerdo. En este expediente legislativo que exista un estudio específico para este proyecto de ley, no lo hay. Ahora vea qué curioso. El señor presidente de la República y la señora ministra de Planificación dicen si lo resellan, presentamos el proyecto para eliminar el régimen de pensiones del Poder Judicial, si está debidamente sustentado. De hecho, ese proyecto fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la cual yo formo parte, y en algún momento no estaba el estudio actuarial y la comisión fue lo suficientemente responsable de no continuar con el proyecto, ¿verdad? Que no avanzara hasta tanto no se tuviera el estudio actuarial. Posteriormente fue presentado el estudio actuarial sobre el impacto de ese proyecto de ley del régimen de pensiones, y ahí fue donde continuó su trámite aquí en la Asamblea Legislativa. Este es un proyecto del cuatrienio anterior de Don Dragos, como bien lo dice usted, y bueno, estaba en la comisión, ¿verdad? Todas las personas integrantes de la comisión lo conocimos. En algún momento doña Gloria Navas también era integrante de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y algunas diputaciones lo conversamos. Yo me di a la tarea también de hablar con personas del OIJ para conocer más a fondo cuál es la situación de estas personas, porque una cosa es lo que podamos ver en el papel y otra poder escuchar a las personas sus vivencias. Yo lo conversé también con otros compañeros y compañeras, y ellos también estaban de acuerdo en que continuáramos con el trámite del proyecto, y así fue como se dio. ¿Existe algún estudio técnico sobre el desgaste físico que sufren los oficiales de OIJ que portan armas a los 55 años? Claro, dentro del expediente no existe, ¿verdad? Que yo le diga que hay un estudio psicológico del desgaste de las personas. Sin embargo, sí hay estudios a nivel internacional, incluso en muchos países en América Latina. Este tipo de funciones, las personas se pensionan alrededor de los 50 años, ¿verdad? Por la naturaleza de sus funciones. Pero en este expediente legislativo que exista un estudio específico para este proyecto de ley, no lo hay. Es con el conocimiento que se tiene. ¿Y no cree que es interesante o sería importante para darle más solidez al proyecto, a la viabilidad, ahora con el resello que tenga este estudio? Bueno, podemos solicitarlo, ¿verdad? Entre más argumentos hayan y entre más base técnica exista, puede hacerse. Sin embargo, digamos, el proyecto es sobre régimen de pensiones, ¿verdad? Y eso está fundamentado. Pero todo lo que venga a dar mayor fundamento de un lado o del otro, ¿verdad? Porque necesitamos que sean criterios y documentos objetivos, yo no le veo ningún inconveniente. ¿El proyecto incluiría en el beneficio a funcionarios administrativos, como lo dice Presidencia? El proyecto de ley, como bien lo dice usted, es específico para las personas que porten armas. Habría que, ¿verdad? Y siempre se ha hablado de los oficiales, los investigadores, los policías, ¿verdad? Que son los que utilizan las armas para hacer frente al crimen. No necesariamente solo los que están en la calle, ¿verdad? También hay investigadores que utilizan armas y también están sometidos a ese tipo de labores. Pero pueden ser secretarias, personal de limpieza que porte armas. A ver, el proyecto de ley lo que está enfocado, y perfectamente podríamos hacer una salvedad de que ese es el espíritu del legislador, que sea para este tipo de funciones, ¿verdad? No que yo, Alejandra, entonces saco un permiso de portación de armas que tenga una función absolutamente desligada de la policial y quiera acogerme el beneficio, ¿verdad? El espíritu de la ley es para las personas que realizan este tipo de funciones policiales. Pero eso se tendrá que hacer vía reglamento, porque en el resello no creo que se pueda hacer modificaciones al texto. No, a ver, eventualmente se pueden hacer modificaciones al texto, porque el trámite legislativo, el veto al ser, por razones de oportunidad y constitucionalidad, tiene que volver a la comisión dictaminadora, ¿verdad? Y en la comisión dictaminadora eventualmente se le pueden hacer cambios. Entonces, es algo a valorar. Si acaso, ¿verdad? Yo ya me leí el veto, pero no lo he estudiado a profundidad, ¿verdad? A mí me gusta hacer siempre un trabajo muy responsable y quiero desmenuzarlo completamente.
Si eso es uno de los argumentos que viene en el veto, no que lo haya dicho el presidente en una conferencia, sino que viene en el veto, eventualmente lo podemos estudiar y la comisión podría hacerle cambios. ¿Y qué piensa de lo que dicen? Por ejemplo, yo ayer hablé un poco con... Perdón, solo para dejar absolutamente claro. La comisión recomienda cambios, pero al final quien los resuelve es el plenario legislativo. Se abre comisión. Ayer don Rubén Hernández, que es muy consultado, al menos en el anterior periodo legislativo, como constitucionalista, decía que el proyecto era inconstitucional precisamente porque no tiene un estudio técnico del tema de las capacidades a los 55 años. Eso no se lo puede traer abajo, no lo van a consultar a la sala o han evaluado esa parte de la eventual inconstitucionalidad que él menciona. Sí, yo leí lo que dijo don Rubén en su medio y también lo escuché hoy en otro medio, pero don Rubén también está hablando de que no existe ningún tipo de estudio. Yo creo que él se quedó en el momento que ni siquiera había informe actuarial en el proyecto y actualmente ese informe ya existe, ¿verdad? Y también lo escuché en otro programa un poquito no muy conocedor del procedimiento legislativo. Entonces, a la sala siempre va a ir, ¿verdad? En este escenario, si la comisión determina que es inconstitucional, se archiva, ¿verdad? Entonces ahí ya se acepta el veto. ¿La comisión? La comisión. ¿Legislativa? Sí, señor. La comisión de jurídicos, bueno, y esa es la recomendación que da el plenario, ¿verdad? Pero difícilmente el plenario va a decir que no, si algo... ¿Pero en qué momento, perdón, disculpe que me interrumpa, va a la sala? Exacto. Si la comisión dice que no hay problemas de constitucionalidad o de legalidad, le puede hacer cambios o no hacerle cambios, eso no influye. Lo vota el plenario legislativo. Si el plenario legislativo lo resella, en ese momento va a la sala constitucional. No, procedimentalmente se puede. Sí, de acuerdo al reglamento legislativo, al 208 bis, si la memoria no me falla, en ese momento es que va a la sala. Y la sala, ese es el momento en el que determina si es inconstitucional o no. Y por supuesto, yo sí quiero dejar claro, yo soy absolutamente respetuosa del ordenamiento. Si la sala dice que es inconstitucional, lo vamos a respetar. Si la sala recomienda cambios, que esa es otra posibilidad, va a la comisión de consultas vuelve a la asamblea, a la comisión de consultas de constitucionalidad y por supuesto los vamos a valorar. Ahora tenemos una particularidad porque estamos en periodo extraordinario y ese proyecto no está convocado. Entonces, no puede avanzar hasta tanto el Poder Ejecutivo lo convoque. Yo me imagino que no lo va a convocar. Entonces, digamos que no lo convoca, que creo que es lo que va a suceder, dentro de 3 meses, en el mes de agosto, ya podría continuar su trámite. Entonces, va a la comisión dictaminadora, que en este caso es la de asuntos jurídicos, ahí la comisión hace un estudio y ya le digo, determinará, no lleva razón el veto, lo dejamos igual, va al plenario, o recomendamos estos cambios y va al plenario, ¿verdad? Y el pleno, como todo en la Asamblea Legislativa, al final es el que decide. Entonces se somete a votación y ahí es donde eventualmente se puede resellar, requiriendo para ello 38 votos. ¿Se resella y se vuelve a aprobar en algún debate o solo el resello queda? No, se resella, pero en este caso particular, como le decía antes, como se alegaron vicios de constitucionalidad, debe ir a la sala. Debe ir a la sala, ya luego esperamos lo que nos diga la sala. Ya se ha pronunciado el Partido Unidad Social Cristiana, la fracción de Nueva República, diputaciones independientes como Gloria Navas, me parece que también el Frente Amplio ha dicho que estaría a favor del resello. Entonces, bueno, yo creería que si hay personas que se están yendo del OIJ, casualmente también por el plazo de pensión, no solamente por lo del salario global, que es otro proyecto de ley, ¿verdad? Que como él lo dice, usted es de la diputada Katia Cambronero. Sin embargo, en el OIJ sí hay un plan para esa reposición. El problema es cuando de un momento a otro la persona decide irse porque ya no le está siendo rentable. Y recuerdo perfectamente el caso de un dentista forense que era el único en el país, ¿verdad? Pero si usted ya sabe que esa persona y fue formado en OIJ, si usted ya sabe que una persona se va a pensionar, usted le da la formación. De hecho, en este momento, con unas plazas que aprobamos en la Asamblea Legislativa, y Hacienda todavía no ha girado todo el dinero, pero bueno, eran 600 plazas, hay alrededor de 300 plazas que ya están contratadas. Entonces sí, está entrando personal nuevo
al OIJ, que podría... ¿Perdón? Y capacitándolos. Claro, el que entra al OIJ debe tener una capacitación especial para poder trabajar en el organismo. Entonces, eso no es algo a lo que yo le temo. El estudio actuarial que consta en el expediente, ¿verdad? Que es... lo que nos dice es que el fondo es sostenible y no se vería afectado en el sentido que vaya a quebrar, ¿verdad? En el caso de que el proyecto de ley se apruebe. Este estudio es para ver el impacto del proyecto de ley específicamente. Entonces eso da una mayor tranquilidad. Hay un nuevo estudio actuarial que es en general sobre el fondo de pensiones, ¿verdad? Y da aún mayor certeza porque dice que la estabilidad es de más del 96%. Y si tomamos en cuenta, como le decía antes, que más personas están ingresando al OIJ, pues esos son nuevos aportes que van ingresando al sistema, entonces no habría ningún problema. Es un estudio actuarial elaborado por una persona profesional en números, que yo no lo soy. Yo lo estudio, investigo de acuerdo a un informe técnico. Y aquí sí tenemos que tener en cuenta que podemos estar hablando de dos momentos diferentes. Claro. ¿Verdad? Uno, lo que dice La Nación, que es basado en un estudio del 2022, y lo que tenemos hoy, que es del 2024, que son complementarios. Ahora, es muy importante tomar en cuenta, además, que el sistema de pensiones del Poder Judicial es un sistema, el único sistema de pensiones regulado. O sea, lo que le digan a SUPEN lo tiene que cumplir. Los demás son supervisados. La SUPEN les recomienda. Pero a mí sí me da una gran tranquilidad que sea regulado por SUPEN. Y bueno, la Superintendencia de Pensiones es el máximo órgano en esta materia en el país. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo se entiende eso? 97 de solvencia versus un hueco que dice que si sigue así en el 2039 las reservas se van a acabar. Vamos a ver, eso como le decía antes, hay que tomar en cuenta que siempre está entrando personal nuevo y entonces el fondo se sigue nutriendo con nuevos aportes, no los que están en este momento, por un lado. Por el otro, también es importante que los impactos económicos de los que se hablan, ¿verdad? Y según el mismo estudio actuarial, se ven en un periodo largo. Yo le puedo hablar, que me digan que son más de 100 mil millones de colones, ¿verdad? Pero eso es en un plazo de 100 años, no es que este año se va a ver afectado con 100 mil millones, un poco más de 100 mil millones de colones, es, ¿verdad? Que se va a ver afectado con ese monto. Entonces, esas son las aristas que debemos tomar en cuenta y debemos desmenuzarlo porque debemos de verlo de manera complementaria. Yo no puedo agarrar un número solo de aquí o una estadística sola de aquí, yo lo tengo que complementar con el resto del estudio y también tomar en cuenta otros impactos que no son cuantificables en dinero, ¿verdad? Como le decía antes, y usted me decía, ¿existe en el expediente? No existe en el expediente, pero lo podemos pedir, eso no es problema. O sea, un impacto en la calidad del servicio, que en ese momento el OIJ tiene un excelente servicio, es la policía investigativa de este país, pero si tenemos un personal en mejores condiciones, un personal más fresco, pues esa calidad del servicio que brinda la ciudadanía también mejora y eso no lo podemos cuantificar en dinero. ¿Cuál es el impacto de aquí a 5 años o a 10 años, a los primeros 5 o 10 años de esta pensión? ¿Cuánto se pueden pensionar por año? ¿Cuánto puede impactar el fondo de pensiones? ¿Cuánto es nominal? ¿Y cuánto es, digamos, lo que se va a ir? No sé si hay una escala de cuánto se va a ir regenerando ese fondo. Ok, a 5 o 10 años ahorita no recuerdo los datos, ¿verdad? Sí le puedo decir, al 2022, que era cuando estaba el primer estudio actuarial, eran 38 personas, que eran las que podían retirarse, y al 2024, ¿verdad? Si eso se aprobara hoy ya, en este momento, y es ley de la República, que no va a ser así, pero bueno, si fuera así, serían alrededor de 68 personas las que ya podrían pensionarse, contra más de 300 que ya han sido las 300 ya ingresaron y alrededor de 300 más deberían ingresar, que están en ese
proceso de capacitación. No tienen los montos nominales entonces cuantificados. En dinero. Ajá, el impacto, el porcentaje. Vamos a ver, en dinero lo que yo le podría decir es este monto que le dije antes, ¿verdad? De más de 100 mil millones de colones, pero es que eso está a 100 años, ¿verdad? Yo no le puedo decir, a hoy son 100 colones, ¿verdad? Porque ya le digo, los estudios no los podemos tomar un grafiquito solo, hay que verlo en conjunto. Dos preguntas nada más, una en 2 días. El tema de la desigualdad que alega el Ejecutivo y mucha gente también en redes sociales de que por qué estos sí, otros no, obviamente todos en el servicio público, incluso en el sector privado uno quisiera ganar bien, el problema es dónde encontrar los recursos. Probablemente el sistema de pensiones del Poder Judicial pueda sostener estas pensiones como usted lo argumenta, pero luego van a querer los de la fuerza pública, los bomberos, la Cruz Roja, etcétera, y probablemente el Ejecutivo no tenga, digamos, la holgura fiscal o el espacio fiscal para poder suministrar, digamos, el aporte a estas pensiones. Entonces, ¿cómo va a ser en esos escenarios? Porque sí, porque unos sí y otros no, o yo no y usted sí, por ejemplo. Ok, aquí vamos a ver, aquí es un tema específico y como bien lo dijo usted, es un proyecto de ley que viene del cuatrienio anterior, que venía exclusivamente para las personas trabajadoras del OIJ que utilicen armas. O sea, venía así, no es que nosotros dijimos esto sí, los otros no. No, el proyecto venía así, por un lado. Por el otro, es un tema de responsabilidad. Don Fabricio Alvarado, por ejemplo, dijo que va a presentar, que está a punto de presentar un proyecto de ley para también los oficiales de fuerza pública. Pues lo estudiaremos con responsabilidad. Y si el régimen de pensiones de fuerza pública, a quien les doy todo mi mérito y respeto por la labor que realizan, o sea, no es que unos sean mejores que otros, simplemente son las condiciones del trabajo y el régimen al que se encuentran, ¿verdad? Si es sostenible, yo no vería ningún problema en que se le aplique la regla también, pero son casos particulares que debemos de ver. Ahora vea qué curioso, el señor presidente de la República, la señora ministra de Planificación, dicen si lo resellan, presentamos el proyecto para eliminar el régimen de pensiones del Poder Judicial y lo pasamos todo al IBM. Entonces están quejándose de que hay un impacto a las y los costarricenses que en este momento no lo habría porque es un régimen especial del Poder Judicial, pero sí lo quieren trasladar todo al IBM donde estamos la mayoría de las personas costarricenses. Pero esa es una idea que ha venido desde antes. Por ejemplo, don Víctor Morales, el exdiputado del PAC, sí. tiene una serie de proyectos para trasladar o unificar el sistema de pensiones. La Contraloría en su momento ha criticado las desigualdades salariales, las desigualdades de pensiones. Bueno, yo creo que en su país, no sé. Pero hay una serie de desigualdades, porque si bien es cierto, por ejemplo, en el sistema de pensiones del Poder Judicial, el trabajador aporta 13%, mucho más de lo que uno aporta en el IBM. Y aportan una vez pensionados. Pero el Estado, en este caso, que es el patrono, que es el Estado, es plata pública, también aporta casi el triple. Entonces, ese es el asunto, que hay un juego ahí del tema presupuestario y fiscal. Por ejemplo, el país no ha terminado la ruta de consolidación fiscal, doña Alejandra. Yo no sé si ustedes lo han evaluado, probablemente unos años más necesita para lograr esa consolidación y que pueda abrirse un poco el presupuesto, buscar los espacios fiscales para dar más becas, para dar más esto, para dar más carreteras. ¿Ustedes lo han evaluado de esa forma? No, claro, vamos a ver, y al presidente de la República nadie le niega su mérito en el tema macroeconómico, pero también debemos saber que eso viene de las reformas que hicieron el cuatrienio anterior. No solo el anterior gobierno, sino también la anterior Asamblea Legislativa, y eso es lo que ha permitido tener estabilidad después de que tuvimos un hueco fiscal hace alrededor de 7, 8 años en este país, ¿verdad? Claro que eso se reconoce, y por eso es que hay que tener tanto cuidado a la hora de tomar decisiones, como le decía. Nosotros no avanzamos con este proyecto específico de OIJ hasta que no hay estudio actuarial, porque aquí no se trata de que si es justo o no es justo. Por supuesto que tenemos que ver lo justo, si es justo o no es justo, pero también tenemos que ver si es sostenible o no, por un tema de responsabilidad. Entonces es una visión equivocada. Perdón, es que ya casi tenemos que terminar porque tengo otra entrevista y doña Alejandra tiene control político. Okay. Faltan 15. Ya me voy. Solo le pregunto, entonces, si me puntualiza la visión que tiene, la reacción que tiene sobre lo que plantea ayer doña Marta de presentar el proyecto para liquidar, eso es bueno, es al calor. Y lo otro que dice el presidente, que es un pacto con el OIJ, que ustedes quieren quedar bien, una negociación, pero lo dijo. Sí, y no me extraña, yo lo vi, ¿verdad? Yo sé que lo dijo, yo lo vi,
Y me parece muy irresponsable de su parte. No puede ser que el señor presidente y su gabinete siempre quieran quitarle mérito a las cosas en las que ellos no están de acuerdo. Para eso es un sistema democrático, para eso son los pesos y contrapesos. Ellos podían vetar, porque eso le permite el sistema. Lo vetaron, está perfecto. Lo veremos, va a la sala decidirá. Es su derecho presentar un nuevo proyecto de ley, es su derecho. Nadie les va a quitar ese derecho. Y no por eso yo voy a decir que ellos tienen un pacto con alguien. No, es su derecho. Ahora, yo lo que esperaría, en caso de que presenten este nuevo proyecto de ley, es que sea algo bien estructurado, algo bien fundamentado y que tenga forma. No que nos presenten cualquier cosa, como lo han venido haciendo, y después digan, ay, es que no nos dejan avanzar, ay, es que no nos aprueban nada. No, si nos sirve no lo podemos aprobar. Que se sienten a estudiar, que hagan algo bien estructurado y aquí le daremos el estudio correspondiente. Muchas gracias, señor Alejandro. Disculpe.